Bien, vamos a seguir ahora con las proteínas. Las proteínas están formadas de aminoácidos. No es que solo existan 20 en toda la naturaleza, pero al menos los que son de relevancia, que son codificados genéticamente y forman proteínas, sí van a ser 20. Vamos a tener entonces 20 aminoácidos. Ahora, estos aminoácidos, ¿qué es un aminoácido? Pues vamos a saltarnos ahorita este puntito y, ajá, los aminoácidos son moléculas que, como su nombre lo dice, tienen un grupo amino. Grupo amino es así. Y uno carboxilo. Recordemos que si tiene un grupo carboxilo es por definición entonces un ácido. Por eso es aminoácido. De ahí viene todo eso. Ahora, ¿de dónde salen o qué es lo que sucede? Pues van a la forma en la que estos existen es por mecanismos que veremos posteriormente en otro tema, pero en pocas palabras están en la información genética y de allí son sintetizados. Ahora, cuando tú juntas, vamos a poner aquí, entonces la secuencia y estructura está determinada por la información genética. Ahora, cuando los juntamos y hay una síntesis por deshidratación, eso quiere decir que le quitamos una molécula de agua, pues vamos a tener un péptido. ¿Y qué tipo de enlaces va a tener este péptido? Pues van a ser enlaces peptídicos. Entonces juntamos aminoácidos y empezamos a tener péptidos. Un péptido así a secas no nos dice qué tan largo es. Pueden haber dipéptidos, que son 2, tripéptidos 3, polipéptidos y polipéptidos ya son más, pero cuando hablamos de que son más de 100 aminoácidos, entonces ya nos referimos a una proteína. Entonces, como decíamos, la proteína está formada de muchos aminoácidos. Y si bien son 20, no es necesario que los aprendamos todos, pero pues sí que sepamos acerca de ellos. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, esta es como la forma básica de representar un aminoácido. Aquí de este lado tenemos nuestro grupo amino, como dijimos, nitrógeno con 2 hidrógenos y nuestro grupo carboxilo que le va a dar su carácter de ácido. Entonces un carbono con 2 oxígenos y un hidrógeno. Muy bien. Y aquí tenemos unos cuantos aminoácidos. Ahora, aquí hay algo que es de relevancia. Primero que nada estamos viendo que pueden ser polares o no polares. Esperen aquí, no polares o los polares. Y aparte, la forma de los mismos, como decíamos, va a estar determinada por por la información genética. Ahora, tomamos esto de aquí y lo ponemos acá, 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 acá o acá. Lo que va a variar entre uno y otro va a ser sus grupos funcionales, si se dan cuenta. Vamos a tener entonces aquí la diferencia. El esqueleto es exactamente igual, porque eso es lo que les confiere su carácter de aminoácido. Pero esta parte de aquí, los grupos funcionales, va a determinar las características del mismo, porque pues lo demás es exactamente igual. Y pues aquí hay uno de carácter básico, uno de carácter ácido, y este contiene azufre. Entonces, valina, tirosina, arginina, cisteína y ácido aspartico. Iremos viendo después que los aminoácidos, su única función no es solamente formar proteínas, pero también pueden funcionar en otras cosas. Los aminoácidos, además, para complementar, pueden ser esenciales o no esenciales. Los esenciales solo los vamos a obtener, o bueno, al menos se obtienen por los alimentos. Y los no esenciales, el cuerpo los puede producir en cantidades suficientes. Y de aquí pueden luego funcionar como precursores de otras sustancias. Por ejemplo, bueno, no aparece aquí, pero el triptófano es un tipo de aminoácido
Y de aquí después puede terminarse mediante mediante distintas vías, puede terminar después siendo serotonina. La tirosina, creo, creo que después puede terminar siendo dopamina, pero no estoy muy seguro de eso. Y aquí tenemos entonces otro. Formación de enlaces peptídicos mediante reacciones de síntesis por deshidratación, que es lo que platicábamos. Entonces, vamos a hacer nuestros enlaces peptídicos por deshidratación. Le quitamos entonces molécula de agua y ya podemos empezar a hacer nuestras cadenas. Recordemos que la R la estamos utilizando para representar el grupo funcional de un aminoácido. Entonces, esto solo es para decir, esto es un aminoácido, este es un aminoácido, la. Ahora vamos a checar esto. Tenemos entonces nuestro hidróxido y nuestro hidrógeno. Se juntan, se hace una molécula de agua. Entonces llevamos una. Se juntan, se hace otra molécula, llevamos dos. Se juntan, se hace otra molécula, llevamos tres. Y aquí están nuestras tres moléculas de agua y los enlaces peptídicos que van a juntar a nuestros aminoácidos. Al menos en esto que alcanzamos a ver aquí sería un tripéptido. Muy bien, dijimos que cuando muchos aminoácidos se juntan tenemos entonces una proteína. Ahora, la proteína va a ser una molécula que va a tener funciones muy variadas que iremos viendo después. Pero lo siguiente es saber la forma en la que la proteína va a formarse. Más que el proceso en sí, cómo es que se ve, cómo es que es la proteína propiamente. Vamos a dividirlo entonces en 4 estructuras distintas. En nuestra estructura primaria nos referimos a la secuencia de los aminoácidos, es decir, quién va delante de quién. Esa es nuestra estructura primaria, es lo que vemos aquí. Tenemos el aminoácido 1, el aminoácido 2 y el aminoácido 3. ¿Ok? Eso es hasta ahora lo que nos interesa. Uno va delante del otro. Esa es la estructura primaria. Ahora, cuando un aminoácido, digamos que por ejemplo está haciendo una línea, pero digamos que empiezan a ver como a lo mejor se dobla un poquito. Bueno, puede ser que por ejemplo cuando se vaya doblando un poquito, este oxígeno de aquí se junte con este hidrógeno de acá. Es un ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se van a juntar? Pues se puede terminar formando un puente de hidrógeno. Recordemos que decíamos que lo representábamos con puntitos. Se va a terminar formando un puente de hidrógeno. ¿Y esto qué va a dar? Va a dar origen a la estructura secundaria. Dependiendo de la forma en la que se termine como acomodando, vamos a hablar entonces de estructura secundaria que ya puede ser en hélice alfa, que es esta que está aquí, que es justo como si fuera una hélice, o en en hoja plegada beta, que es esta que está aquí. Y podemos ver justo los puntitos aquí que están representando que son puentes de hidrógeno. Entonces, no se hacen enlaces fuertes, pero se termina acomodando de una cierta forma gracias a los puentes de hidrógeno. Si hay estructura secundaria, pues vamos a tener después una estructura terciaria. Hace ratito hablábamos de puentes de hidrógeno y en la estructura terciaria también pueden haber puentes de hidrógeno. Antes de cualquier cosa quiero que vean que la estructura que está teniendo, aquí vemos la estructura secundaria de esta de aquí, de la hélice alfa. Si se fijan es así. Y también lo tenemos aquí. Tenemos entonces una hélice alfa. Y esta hélice alfa va a terminar luego doblándose así. Aquí parece como una lombriz. La razón por la que no es un palo todo recto es gracias a otros enlaces que se van a estar haciendo aquí. Y vamos a tener varios. Vamos a tener las fuerzas Van der Waals. Las fuerzas Van der Waals son unas muy, 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 muy débiles que se van a terminar formando. Bueno, es que al final del día, por muy polar que sea una molécula, va a haber a lo mejor cierta diferencia de carga entre una parte y otra. Y esto puede dar de resultado las fuerzas Van der Waals. Los puentes de hidrógeno, que son los que hemos visto, aquí están representados con puntitos, siempre acuérdense. Y los enlaces disulfuro, que también representamos como una S y una S. Estos van a ser entre dos átomos de azufre y ocurre en el grupo funcional de la cisteína.
Y de hecho, aquí están fuerzas van der Waals, van der Waals, el enlace disulfuro que nosotros decíamos, nuestro enlace o puente de hidrógeno. Y sí, también puede ser haber enlaces iónicos, disculpen, olvidé mencionarlo. Entonces, puede mantener esta estructura por los enlaces, como decíamos, los de hidrógeno, iónicos, fuerzas van der Waals, o enlaces covalentes fuertes como el de disulfuro. Se nos dice que las fuerzas van der Waals son hidrofóbicas, significa entonces que podría haber a lo mejor cierto líquido acuoso que haga que una porción hidrofóbica diga yo no quiero estar cerca de él, y se terminan juntando tanto que se hace algún enlace débil. Y un último punto aquí para destacar. Cuando esta estructura es alterada, se habla de una desnaturalización. Por ejemplo, la albúmina al freír un huevo. Piensen en un huevo, a lo mejor cuando recién lo abres, pues, y lo pones en un sartén, lo vas a freír, pues vas a ver que se ve todo transparente, acuoso, que se puede hasta disolver en agua, pero con el mismo calor, cuando empiezas a cocinar, hace que entonces después se vea blanco. ¿Por qué? Porque se han alterado estas estructuras. Se ha alterado la estructura terciaria, se han roto y se han formado otros puentes, otros enlaces nuevos. Sigue siendo la misma estructura primaria, es decir, el orden de los aminoácidos sigue siendo igual, pero más bien se han acomodado de otra forma. La estructura terciaria ha cambiado y le dio propiedades distintas ahora a la clara del huevo, gracias pues a lo que sucede en las proteínas de la albúmina. Y por último, nuestra última estructura es la estructura cuaternaria. ¿Qué sucede aquí? Pues que vamos a tener distintas cadenas polipeptídicas, como lo que estábamos viendo hace rato, enlazadas de manera covalente entre sí. Entonces vamos a volver a ver aquí este ejemplo. Aquí está nuestra hélice alfa, esta es nuestra estructura secundaria. La forma en la que se ha doblado gracias a otro tipo de puentes, más bien de enlaces, ha hecho que tengamos nuestra estructura terciaria. Y esta de aquí se va a juntar con otras cadenas para formar una estructura cuaternaria y vamos a dar así últimamente a la hemoglobina. Aquí podemos ver que la hemoglobina son 4 cadenas polipeptídicas y en el caso de la insulina son 2. Ahora veámoslo todo en conjunto. Podemos ver, ¿dónde está mi...? Podemos ver aquí la estructura primaria, que dijimos que es el orden, quién va delante de quién. Luego, por puentes de hidrógeno pueden adoptar otra forma. Pueden ser una hoja plegada beta o pueden volverse hélice alfa. Si tenemos una hélice alfa, de aquí después podemos terminar teniendo una estructura terciaria, que esto va a ser va a adoptar una estructura, una disposición tridimensional gracias a las fuerzas que vimos, que pueden ser enlaces iónicos, fuerzas van der Waals, puentes de hidrógeno, pueden también llegarse a ser puentes disulfuro. Era en el caso de la cisteína. Y cuando tenemos varias cadenas de polipéptidos que se terminan uniendo entre sí, podemos formar la estructura cuaternaria. Y decíamos que, por ejemplo, en el caso de la insulina son 2 y en el caso de la hemoglobina son 4. Ahora, otra cosa que hay que tomar en cuenta, sí, porque aquí estábamos hablando de esto. ¿Dónde está? Estábamos hablando de la estructura terciaria y cómo termina siendo después la estructura cuaternaria. Pero hay algo interesante aquí, que es esto que dice del grupo, parece así, bueno, sí, del grupo hemo. ¿Esto de qué es? Pues las proteínas pueden combinarse con otras sustancias que no son proteínas. Y tenemos así las glucoproteínas. Estas son el mismo nombre los indica, que estamos hablando de proteínas más carbohidratos. Se hallan en hormonas y membrana celular. ¿Qué pasa cuando una proteína se junta con un lípido? Tenemos lipoproteínas, como las membranas celulares y el plasma. O se pueden combinar con pigmentos. Por ejemplo, en el caso de la hemoglobina,
Este, sí, como función de transporte de oxígeno, la función es el transporte de oxígeno en eritrocitos. Otro ejemplo de proteínas combinadas con pigmentos son los citocromos, en la utilización de oxígeno y producción de energía dentro de las células. Y aquí hay un par de ejemplos extra. Primero vamos a ver nuestra proteína y el número de cadenas polipeptídicas. Dijimos que la hemoglobina eran 4, la insulina era 2, pero por ejemplo vemos las lipoproteínas, esto solo es una, proteínas de grupo sanguíneo, mioglobina, etcétera. Y ahora, a esto es lo interesante, el componente no proteico, que es lo que decimos aquí, que se pueden combinar con otros. En el caso de la hemoglobina es con el pigmento hemo, la mioglobina también, la insulina no tiene. Los lipoproteínas son con los lípidos y las proteínas de grupo sanguíneo, pues con carbohidratos. Y por último, la función. Las proteínas pueden tener funciones varias en realidad. Vemos que, por ejemplo, las lipoproteínas transportan lípidos en sangre, proteínas del grupo sanguíneo producen tipos de sangre, tal, 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 tal. Porque eso es el siguiente punto al que vamos. Las proteínas tienen funciones varias. Vamos a checar entonces cuáles son algunas de estas. Pueden ser desde estructurales, un ejemplo es el colágeno y la queratina. Pueden funcionar como enzimas, es decir, como catalizadores. Vamos a acelerar ciertas reacciones en el cuerpo y estos son las enzimas, pero también terminan siendo entonces proteínas. Em, ay, Anticuerpos, siendo pues parte del sistema inmune. Receptores, estando en las membranas de las células para reconocer mensajes como hormonas o neurotransmisores. Y transportadoras dentro de la misma proteína, dentro de la misma célula, pueden llevar pues ciertos mensajes, ciertas moléculas dentro de vesículas, distintas sustancias. Entonces, las funciones que tienen son varias. Una proteína no está nada más fija a una sola función, sino que pueden ser bastantes las funciones que tiene. Ahora, para ir cerrando. Ok, para ir cerrando, vamos ya a checar nuestro último tema. Es referente a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, el primero que vamos a ver es el ADN. El mismo nombre, si nos vemos qué significa, es ácido desoxirribonucleico o también llamado DNA por sus siglas en inglés. Ahora, ácido desoxirribonucleico. Ya tenemos aquí una pista, desoxirribosa. ¿Qué es la desoxirribosa? Bueno, es pentosa. Vamos a ver si podemos descifrar esto. Pentosa de 5, osa dijimos que es azúcar. Entonces es un azúcar de 5 carbonos. El DNA o ADN entonces tiene un azúcar de 5 carbonos. ¿Qué más tenemos aquí? Que una pentosa puede unirse a una base nitrogenada. Dentro del DNA vamos a tener 4 bases nitrogenadas. Ahorita las veremos en una imagen para que quede más claro. Pero vamos a tener 4 bases nitrogenadas. La guanina y la adenina pertenecen a las purinas y la citosina y la timina pertenecen a las pirimidinas. Ahora, además de eso, dentro de la estructura del DNA vamos a tener también un grupo fosfato que ya habíamos visto antes. Entonces, el grupo fosfato se condensa con la desoxirribosa, con el azúcar que habíamos dicho, de otro para formar una cadena. Recordemos que la condensación nos referimos a la síntesis por deshidratación, es decir, van a formar enlaces entre nuestro grupo fosfato, así es como se representan los grupos fosfato, y con nuestra desoxirribosa, es decir, una pentosa. Van a estar así formando sus enlaces por proceso de condensación. ¿Qué es lo siguiente que nos interesa? Que las bases nitrogenadas, es decir, dijimos que nuestras bases nitrogenadas estaban pegadas, más bien se unían a nuestra desoxirribosa. Entonces, una base nitrogenada va a formar puentes de hidrógenos para
conformar una molécula de DNA bicatenario. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, la adenina. Aquí vamos a poner otra vez nuestro grupo fosfato con nuestra pentosa, que es una desoxirribosa, y una timina. Y entre estas dos van a formar puentes de hidrógeno. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Luego esto va a hacer que giren sobre sí mismas, más o menos así, y se van a ver como una escalera de caracol, lo que llamamos una doble hélice. Quiero ver si lo podemos ver por aquí. Ajá, aquí está lo que decíamos de nuestra doble hélice. Todo esto que estamos viendo aquí, A es de adenina, T es de timina, C es de citosina, G de guanina. Entonces esta es una base nitrogenada y esto es otro. Entonces, esto moradito que estamos viendo aquí es justo lo que tenemos aquí. Este pentágono que estamos viendo aquí es de nuestra pentosa, es decir, de nuestra desoxirribosa, que forma un enlace con un grupo fosfato. El grupo fosfato forma un enlace con la desoxirribosa forma enlace con grupo fosfato forma enlace con desoxirribosa, etcétera, etcétera. Y cada desoxirribosa forma a su vez un enlace con una base nitrogenada. Aquí tenemos una citosina, una guanina, una timina, una guanina. Y si se fijan, tanto la guanina como la adenina tienen dos anillos. Y esto vamos a ver que después va a influir en la forma. Esperen, ¿dónde está? Ajá. Vamos a ver que esto va a influir en la forma en la que se terminan interactuando. Esas son las purinas. Las purinas entonces tienen dos anillos. Aquí lo vemos. Guanina, dos anillos. Adenina, dos anillos. Ahora, hay algo interesante, y es que siempre van a interactuar de la misma forma estos dos. Esto es mediante la ley del apareamiento de bases complementarias. La adenina siempre va a ir con la timina, siempre. De hecho, van a ser dos enlaces de hidrógeno. Y por eso decía que iba a tener impacto su estructura en cómo se comportaban. Y la guanina siempre va a estar con la citosina, y aquí por 3 puentes de hidrógeno. Vamos a verlo entonces. Tenemos aquí nuestra guanina y va a ser 3 puentes de hidrógeno con citosina. Guanina y citosina siempre van juntos, y viceversa. Citosina siempre va con guanina en la cadena del DNA, y la timina siempre va a hacer 2 enlaces de hidrógeno con la adenina. Ahora vamos a volver a checar esa parte de la forma en la que está el esqueleto del DNA. Esta es como es una forma simplista de representar un nucleótido. ¿Qué es un nucleótido? Lo que acabamos de explicar. Nuestra desoxirribosa unida a un grupo fosfato más la base nitrogenada. Es simplemente eso. Y lo que decíamos, nuestro grupo fosfato se une a una desoxirribosa, la desoxirribosa se une a una base nitrogenada, y aquí tenemos un nucleótido. Nuestro grupo fosfato se une a una desoxirribosa, el cual se une a una base nitrogenada. Aquí tenemos otro nucleótido. Y cuando empezamos a juntar varios nucleótidos, entonces ya estamos hablando aquí de un polinucleótido. Y lo que decíamos es mediante condensación. Y luego lo que comentábamos aquí, del apareamiento, adenina siempre con timina, citosina siempre con guanina. Y una vez más, lo que estábamos viendo aquí, decíamos, lo vuelvo a repetir una vez más, la desoxirribosa con grupo fosfato, y la desoxirribosa es una base nitrogenada. Esta es entonces nuestra columna vertebral de azúcar fosfato, porque la desoxirribosa es azúcar. Luego el apareamiento de las bases complementarias, adenina con timina, citosina con guanina, y nuestra otra columna vertebral del azúcar fosfato. Ok,
Ese fue nuestro primer ácido nucleico. El segundo ácido nucleico es el RNA o ARN. Y este nos va a decir ácido ribonucleico, por lo que ya tenemos una pista de su azúcar. Es una ribosa, lo mismo que decíamos, osa nos indica que estamos hablando de un azúcar. Este también va a estar pegado a un grupo fosfato y a una base nitrogenada. La diferencia es que el RNA no tiene timina, lo que tiene es uracilo. Y en vez de ser dos cadenas como el DNA, va a ser una sola cadena. Ahora, el RNA, en el DNA tenemos toda la información para codificar el material genético. Ya habíamos dicho que a partir de aquí se hacen las proteínas y las proteínas, pues hacemos, perdón, los aminoácidos y de aquí hacemos todo lo demás del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dentro del código genético, una región que puede codificar para una proteína lo vamos a llamar gen. El DNA es entonces nuestro libro de instrucciones por definición. Y si este tiene libro de instrucciones, el RNA es el que va a ayudar, entre varias cosas, pero va a ayudar a que esas instrucciones se puedan llevar a cabo. Vamos a tener distintos tipos. Vamos a tener el RNA mensajero, el RNA de transferencia y el RNA ribosómico. Esto es lo que se refiere a cada letrita que tiene adelante. Y los tres se sintetizan dentro del núcleo de la célula. Veamos ahora la diferencia entre los nucleótidos y los azúcares del DNA y la RNA. Lo primero, pues vamos a empezar por la parte de los azúcares. Dijimos entonces que el DNA tiene desoxirribosa y el RNA tiene ribosa. Son exactamente iguales, salvo por una muy pequeña diferencia. Pero el RNA tiene un oxígeno, tiene un hidróxido, donde la desoxirribosa tiene un hidrógeno. Y ya, en lugar de fuera de eso, son exactamente iguales. Y ahora, la base nitrogenada. El DNA va a tener timina, mientras que el RNA va a tener uracilo. Y también son bastante similares. La timina va a tener... se me fue el nombre de se me fue el nombre de cómo se llama cuando es un carbono con tres hidrógenos. Un metilo, va a tener un metilo, mientras que el uracilo va a tener nada más un hidrógeno. Pero son exactamente iguales estas dos bases nitrogenadas. Bien. Dijimos que los nucleótidos con purina participan en la regulación genética. ¿Por qué? Pues porque son parte de las moléculas de RNA. Pero también, recordemos, nucleótido, decíamos que es nuestro fosfato unido a una pentosa más su base nitrogenada. Y entonces, también además de eso, participan como transportadores de energía el adenosín trifosfato. El mismo nombre ya nos está diciendo que aquí tenemos un grupo fosfato. Más bien 3 grupos fosfato. Y una adenina. El GTP, que es guanosin trifosfato, ya nos está diciendo que tenemos 3 grupos fosfato y una guanina. Y pues obviamente estos van a estar unidos por una pentosa en ambos casos. Regulación de eventos celulares, CAMP, es adenosín monofosfato cíclico. Es decir, tenemos un grupo fosfato, una adenina, por supuesto, como dijimos, van a estar unidos por su ribosa, pero dice cíclico, entonces significa que va a ser como, pues, vaya, como un anillo. Y coenzimas, pues la nicotinamida adenina dinucleótido, NAD, flavina adenina
dinucleótido, FAD. Estos son importantes para la respiración celular. Y que las purinas, como el adenosín trifosfato y la adenosina, son usadas, perdón, sí, y la adenosina son usadas como neurotransmisores, por lo que no solo se encargan de toda la parte de la regulación genética, sino que además van a tener otras funciones. La forma en la que funciona el RNA como agente dentro de la regulación genética se verá después, pero con esto cerramos finalmente el tema de la composición química del cuerpo.